Alguien intentó definir la genialidad una vez. Dijo que un genio tiene dos cerebros. Uno normal, que puede que no sea más inteligente que el de cualquier otra persona, y otro extraño que no puede controlar. Y eso te hace pensar, ¿alguna vez has sentido que por un instante algo diferente se enciende dentro de ti? Como si de repente vieras el mundo desde un ángulo que nadie más puede percibir, como si las conexiones invisibles se volvieran obvias, como si en medio de una conversación común estuvieras pensando en otra frecuencia. Pero, ¿es eso lo que realmente significa la genialidad? Y si es así, ¿por qué esa diferencia casi siempre viene acompañada de una sensación de no pertenencia? Ella está en una reunión. La presentación ha terminado. Todos están de acuerdo. La propuesta es sólida. El calendario tiene sentido. Los objetivos están claros. Mira a su alrededor. Ve las cabezas asintiendo en señal de aprobación. Oye los murmullos de validación. Y entonces se da cuenta. Un fallo fundamental. No es un detalle. No es una coma fuera de lugar. Es algo estructural. Algo que invalida toda la premisa del proyecto. Abre la boca. Vacila. Vuelve a mirar los rostros alrededor de la mesa. Nadie lo ha visto. Y sabe que si lo dice, tendrá que explicar durante 15 minutos lo que para ella es obvio en 15 segundos. Tendrá que dibujar el razonamiento. Tendrá que justificar por qué lo que todos consideraban coherente se basa en realidad en una contradicción que nadie más ha notado. Así que cierra la boca, anota la observación en silencio y sale de la reunión con la extraña sensación de estar viendo una película a cámara lenta mientras todos a su alrededor viven a velocidad normal. No es arrogancia, no es superioridad, es desajuste. Esto ocurre más veces de las que puede contar. En conversaciones casuales, cuando alguien hace una afirmación que parece sencilla, pero que se desmorona ante el más mínimo examen lógico. En decisiones colectivas, cuando la mayoría elige el camino más cómodo, ignorando la inconsistencia que está ahí, a la vista. En narrativas sociales ampliamente aceptadas que todo el mundo repite sin cuestionar, como si la repetición las convirtiera en verdaderas. Y cada vez que esto ocurre, vuelve la misma pregunta. ¿Por qué solo yo veo esto? No es que quiera verlo, no es que haya elegido desarrollar esta percepción, es que sencillamente no puede desconectarse. Es como tener una lupa instalada en los ojos, que amplía las contradicciones, las inconsistencias, los patrones ocultos bajo la superficie de lo obvio. Y cuanto más ve, más sola se siente, porque ver lo que otros no ven no es un superpoder, es un desplazamiento, es vivir un paso por delante o un paso al lado de donde están todos los demás. Es darse cuenta de que para la mayoría de las personas lo que tú consideras fundamental simplemente no existe en su campo de visión. Y ahí viene el peso. No el peso de ser incomprendida. Eso sería sencillo. El peso real es otro. Es la sensación de que tal vez estás viendo demasiado, que tal vez esa percepción aguda no sea un don, sino una carga que nadie te enseñó a llevar. Porque en el fondo, la vida social funciona por consenso. Y los consensos dependen de que la mayoría de las personas vean más o menos lo mismo. Cuando ves más allá, o por debajo, o de lado, rompes el pacto invisible que mantiene las cosas en funcionamiento. Y romper ese pacto tiene un coste. Hay un tipo de mente que funciona así. No porque lo haya elegido, no porque haya estudiado más, no porque se haya esforzado por pensar de forma diferente, sino porque simplemente piensa, y al pensar percibe lo que está oculto. Ve estructuras que otros ignoran. Reconoce patrones antes de que se hagan evidentes. Schopenhauer lo llamó percepción desinteresada, una forma de ver el mundo que no está motivada por la voluntad personal, la ambición o el deseo de aprobación. Es una mirada desnuda, una mirada que ve las cosas como son, no como nos gustaría que fueran. Y esa mirada, cuando se instala, lo cambia todo. Cambia la forma en que escuchas las conversaciones, cambia la forma en que lees las noticias, cambia la forma en que observas las decisiones colectivas. Porque no solo ves lo que se dice, ves lo que se oculta, lo que se da por sentado sin cuestionarlo, lo que se repite porque es más fácil repetir que pensar. Y eso inevitablemente te coloca en otro lugar, no por encima, no por debajo, solo desplazado, como alguien que ve una obra de teatro mientras todos los demás están en el escenario, viviendo la escena como si fuera real. Pero aquí está la paradoja. Esa percepción que te separa de los demás es la misma que te permite entender cosas que ellos no entienden. Es la misma que te hace percibir conexiones que ellos no perciben. Es la misma que te da claridad sobre lo que está sucediendo, mientras que todos los demás solo están reaccionando. Entonces, ¿qué es esto? ¿Un regalo? ¿Una maldición? La respuesta, como casi siempre, no es sencilla, porque depende de lo que hagas con ello. Depende de cómo habites esa diferencia.
Depende de si transformas la lucidez en amargura o en algo que aún vale la pena sostener. Y esa es la cuestión que atraviesa todo lo que viene a continuación. Porque la genialidad, o la percepción aguda, o la lucidez excesiva, o cualquier nombre que quieras darle, no se trata solo de ver más. Se trata de lo que ese ver más te hace, cómo te aísla, cómo te desafía, cómo te pone ante elecciones que nadie más tiene que hacer, y cómo al final te obliga a decidir. ¿Vas a usar esa percepción para alejarte del mundo o para entenderlo de una manera que nadie más puede? Entonces, ¿qué es exactamente lo que define esa diferencia? ¿Qué separa a alguien que solo piensa bien de alguien que piensa de manera fundamentalmente diferente? La respuesta no está en la inteligencia, no está en el coeficiente intelectual, no está en la cantidad de información acumulada ni en la velocidad de procesamiento. Está en algo más sutil, algo que tiene que ver con la calidad de la atención, con el tipo de preguntas que te haces ante las cosas, con lo que eres capaz de ver cuando todo el mundo mira al mismo lugar. Schopenhauer lo llamó sujeto puro del conocimiento, un estado mental poco común, en el que la persona olvida temporalmente sus propios deseos, sus ambiciones, sus necesidades inmediatas y simplemente observa, sin filtros, sin agenda, sin querer que la realidad sea de una manera u otra. Es una mirada despojada de voluntad, y eso es lo que diferencia la genialidad del talento, porque el talento ejecuta bien lo que ya está trazado. El talento resuelve problemas dentro de estructuras conocidas. El talento impresiona porque hace con excelencia lo que otros ya imaginaron que era posible. Pero la genialidad ve lo que aún no se ha visto, percibe lo que aún no se ha nombrado, identifica patrones donde otros solo ven ruido. Hay una frase atribuida a Schopenhauer que lo captura perfectamente. El talento da en el blanco que otros no pueden alcanzar. El genio da en el blanco que otros ni siquiera pueden ver. El blanco no está ahí para la mayoría. Simplemente no existe en el campo de las posibilidades. No porque sean incapaces de dar en él, sino porque ni siquiera pueden concebirlo como objetivo. Es como si la mayoría de las personas vivieran en un mundo bidimensional, resolviendo problemas bidimensionales con herramientas bidimensionales. Y de repente, alguien percibe la tercera dimensión, no porque haya estudiado más, no porque se haya esforzado, sino porque por alguna razón su percepción simplemente opera en otra frecuencia. Y cuando eso sucede, todo cambia. Empiezas a ver conexiones que nadie más ve. Empiezas a darte cuenta de que lo que todo el mundo trata como una verdad establecida es en realidad solo una convención repetida hasta parecer real. Empiezas a notar que las preguntas que todos hacen ya presuponen respuestas y que las respuestas verdaderamente importantes están ocultas en las preguntas que nadie está haciendo. No se trata de superioridad, es una diferencia estructural. Es como tener oído absoluto para la música. No lo has elegido, simplemente lo tienes. Y por tenerlo, percibes desafinaciones que otros no perciben, percibes armonías que otros no oyen, percibes silencios que para ti son ensordecedores. Schopenhauer insistía en que la genialidad no es un rendimiento constante, no es algo que se enciende y se apaga a voluntad. Es un estado de conciencia que se instala, generalmente sin previo aviso. Un momento en el que la percepción se libera del ego, en el que dejas de intentar utilizar el mundo para tus propios fines y simplemente ves. Y en ese ver puro se revelan las esencias universales, no hechos aislados, no información práctica, sino la estructura profunda de las cosas, lo que son, más allá de lo que parecen ser. Por eso la genialidad está más relacionada con el arte y la filosofía que con la técnica, porque la técnica se ocupa de lo útil, de lo medible, de lo que se puede reproducir, pero la genialidad se ocupa de lo invisible, de lo que aún no ha sido nombrado, de lo que solo se puede intuir, no demostrar. Joseph Joubert dijo algo revelador al respecto. La genialidad es la capacidad de ver lo invisible, de manipular lo intangible, de pintar lo que no tiene forma. Y eso, inevitablemente, crea un problema, porque el mundo funciona con estructuras visibles, con objetivos medibles, en resultados que pueden evaluarse, compararse, clasificarse. Y cuando operas con lo invisible, con lo intangible, con lo que aún no tiene forma, el mundo simplemente no sabe qué hacer contigo. No porque seas mejor, no porque seas peor, sino porque estás jugando un juego diferente. Y los juegos diferentes no tienen criterios de comparación. Es como intentar explicar el color a alguien que ha nacido ciego. No es que la persona sea incapaz de entender conceptos complejos. Es que la experiencia que estás tratando de comunicar simplemente no existe en su universo perceptivo. Y eso genera incomodidad, en ambos lados. Para quienes ven de manera diferente, existe la frustración de no poder transmitir lo que parece obvio. Para quienes no ven, existe la irritación de sentir que alguien está complicando lo que debería ser simple.
Pero aquí está el punto crucial que Schopenhauer insistía en enfatizar. La genialidad genuina no busca la validación externa, no porque sea arrogante, sino porque la validación externa simplemente no significa nada cuando ves algo que aún no ha sido reconocido socialmente como válido. Goethe dijo, lo primero y lo último que se exige a la genialidad es el amor a la verdad. Amor por la verdad, no amor por el reconocimiento, no amor por la aprobación, amor por la verdad en sí misma, independientemente de quién más la vea o deje de verla. Y eso exige una renuncia brutal, renunciar a la necesidad de pertenecer, renunciar a la necesidad de ser comprendido inmediatamente, renunciar a la necesidad de que tus percepciones sean validadas por el consenso colectivo, porque el consenso colectivo, por definición, siempre llega tarde, siempre está validando lo que ya se ha demostrado, siempre está reconociendo lo que ya es seguro reconocer. Y la genialidad, por definición, está en la frontera, está donde aún no hay consenso, está donde aún no hay seguridad, está donde la mayoría de la gente aún no puede ver. Por eso tantos genios históricos fueron ignorados, ridiculizados o incluso perseguidos en vida, no porque fueran erráticos, no porque fueran incompetentes, sino porque veían algo que el mundo que los rodeaba aún no estaba preparado para ver. Van Gogh vendió un cuadro en vida, uno, y murió pobre, solo, considerado un fracaso. Hoy sus obras valen millones, no porque las obras hayan cambiado, sino porque el mundo finalmente alcanzó la percepción que él ya tenía. Kafka pidió que sus manuscritos fueran kempos tras su muerte. Sentía que nadie los entendía, sentía que estaba escribiendo para nadie. Hoy en día se le considera uno de los mejores escritores del siglo XX. Tesla murió sin reconocimiento. Sus ideas se consideraban absurdas, imposibles. Décadas más tarde se convirtieron en la base de la electricidad moderna. El patrón se repite, y se repite porque la percepción aguda está estructuralmente por delante del reconocimiento social, y estar por delante significa estar solo, significa ver lo que aún no se puede validar, significa llevar una claridad que nadie más comparte, y eso nos lleva a una pregunta inevitable. Si la genialidad es tan solitaria, si la percepción aguda te separa de la validación social, si ver más significa casi siempre pertenecer menos, ¿por qué alguien querría eso? ¿Por qué alguien cultivaría esa forma de percepción? La respuesta es simple pero brutal. No se elige, no es una decisión, es una forma de ser, es como está calibrada tu mente. Y una vez calibrada así, no hay vuelta atrás. No puedes desaprender lo que ya has visto. No puedes fingir que las contradicciones no existen. No puedes forzar tu percepción a alinearse con el consenso solo para sentirte menos solo. Porque la verdad, una vez vista, no desaparece, permanece. Y al permanecer, lo redefine todo. Redefine tus conversaciones, redefine tus elecciones, redefine incluso el silencio, porque ahora sabes por qué estás callado. Y eso es precisamente lo que convierte la percepción aguda en una carga. No porque veas cosas malas, sino porque no puedes dejar de verlas. Y cuanto más ves, más te alejas de quienes no ven, más desplazado, más extraño, más aislado. Y ese aislamiento, como veremos, no es accidental, no es un efecto secundario. Es una consecuencia estructural, es el precio de habitar una frecuencia cognitiva con la que la mayoría de la gente simplemente no sintoniza. Entonces la pregunta que queda es, ¿por qué esta diferencia de percepción siempre va acompañada de soledad? ¿Por qué la lucidez y el aislamiento parecen inseparables? ¿Y qué revela esto sobre la naturaleza de la vida social, que funciona tan bien cuando todos piensan de manera similar, pero se desintegra cuando alguien piensa de manera demasiado diferente? La respuesta está en algo que Schopenhauer percibió con incómoda claridad. Cuanto más rico es el mundo interior de una persona, menos necesita del mundo exterior. Y esto no es filosofía abstracta, es un diagnóstico estructural. Piénsalo así, la mayoría de las personas buscan validación externa porque no tienen suficientes referencias internas. Buscan aprobación porque no tienen criterios propios consolidados. Buscan pertenencia porque no han construido un sentido interno que puedan sostener por sí mismas. No es debilidad. Es simplemente cómo funciona la psique humana cuando no ha desarrollado densidad interna. Necesita el espejo social para saber si va bien. Necesita el consenso para saber si está en lo cierto. Necesita compañía para sentir que existe. Pero cuando alguien desarrolla suficiente densidad interna, cuando construye un universo mental rico, complejo y autosuficiente, la necesidad de validación externa disminuye drásticamente. Y con ella también disminuye la necesidad de convivencia constante. Schopenhauer fue directo. Cuanto más tiene un hombre en sí mismo, menos necesita a los demás. E incluso fue más allá. Un alto grado de intelecto tiende a convertir a un hombre en insociable. Insociable. No porque desprecie a las personas,
sino porque simplemente no las necesita de la misma manera que la mayoría, porque encuentra en sus propios pensamientos una compañía más interesante, más estimulante y más consistente que la que ofrecen la mayoría de las interacciones sociales. Y aquí está la cruel paradoja. Lo que te libera internamente es precisamente lo que te aprisiona socialmente, porque la sociedad funciona en reciprocidad. Yo te necesito, tú me necesitas. Yo te valido, tú me validas. Yo aparezco en tus momentos, tú apareces en los míos. Es una danza implícita de dependencias mutuas que mantiene cohesionado el tejido social. Pero cuando alguien no necesita ese baile de la misma manera, cuando alguien encuentra suficiencia en sí mismo, la reciprocidad se rompe. Y con ella, la conexión social se disuelve. No porque hayas rechazado a las personas, sino porque dejaste de alimentar el sistema de dependencias que ellos esperan que alimentes. Y eso te marca como extraño, como distante, como alguien que siempre está en su mundo, como alguien que no se abre, como alguien que no hace ningún esfuerzo por pertenecer. Pero la verdad es otra. No estás rechazando la conexión, estás operando en una frecuencia diferente de conexión. Una frecuencia que no depende de la presencia constante, de la validación recíproca, de los rituales sociales repetidos para mantener vivo el vínculo. Te conectas con ideas, con percepciones, con verdades que siguen siendo ciertas independientemente de cuántas personas estén de acuerdo con ellas. Y esta forma de conexión, aunque profunda, es solitaria, porque las ideas no te abrazan, las percepciones no te preguntan cómo te ha ido el día, las verdades no aparecen en tu cumpleaños. Hay otro aspecto de esto que Schopenhauer identificó con precisión quirúrgica. La percepción desinteresada crea ausencia de mente. ¿Qué significa esto? Significa que cuando entras en ese estado de pura observación, cuando estás viendo genuinamente algo, tratando de entender su estructura profunda, te olvidas de todo lo demás. Te olvidas de los compromisos, te olvidas de las convenciones sociales, te olvidas incluso de comer. Te quedas absorto. Y en esa absorción te vuelves, a todos los efectos prácticos, ausente, físicamente presente pero mentalmente en otro lugar. Y las personas que te rodean lo perciben. Perciben que estás allí, pero no estás allí. Y eso les molesta, porque para ellos estás siendo grosero, estás siendo desinteresado, estás demostrando que lo que tienen que decir no es lo suficientemente importante como para llamar tu atención. Pero en realidad no estás siendo grosero. Estás absorto en algo que para ti es infinitamente más fascinante que la conversación superficial que está teniendo lugar. No porque pienses que ellos son inferiores, sino porque tu mente simplemente no puede conformarse con lo superficial cuando hay profundidades que explorar. Schopenhauer describió esto como el precio de la genialidad. El genio habita en la consideración de la vida en sí misma, y al hacerlo, a menudo se olvida de considerar su propio camino en la vida. Es como el pintor tan absorto en el color, la luz, la composición, que se olvida de comer, que se olvida de dormir, que se olvida incluso de preocuparse por si alguien comprará el cuadro o no. No es negligencia, es absorción total. Es la mente funcionando a plena capacidad, explorando territorios que la mayoría ni siquiera sabe que existen. Pero para los que están fuera, esto parece desconexión, parece frialdad, parece que no te importa. Y en cierto sentido tienen razón. Realmente no te importa de la forma en que ellos esperan que te importe, porque tu atención está en otra parte. Está en algo que para ti es infinitamente más real que las actuaciones sociales que todos están llevando a cabo. Emerson lo resumió en una frase devastadora. Ser grande es ser incomprendido. Incomprendido, no porque seas complicado, sino porque estás operando con premisas que los demás no comparten. Estás viendo cosas que ellos no ven. Estás haciendo preguntas que ellos no hacen. Y cuando intentas explicarlo, cuando intentas traducir lo que ves, el lenguaje falla. Porque el lenguaje está construido para comunicar experiencias compartidas. Y lo que intentas comunicar no es compartido. Todavía no. Entonces te callas. O simplificas tanto que la verdad se pierde. O hablas, te malinterpretan y confirmas la impresión de que eres extraño, excéntrico, desconectado. Y poco a poco te das cuenta de algo brutal. Es más fácil estar solo. No porque odies a la gente, no porque te creas superior, sino porque la energía necesaria para traducir tu percepción a un vocabulario que los demás entiendan es mayor que la recompensa que recibes al hacerlo. Así que dejas de intentarlo, dejas de explicar, dejas de justificar por qué ves lo que ves. Y en ese silencio, el aislamiento se consolida. Schopenhauer fue brutal al describir este proceso. La superioridad intelectual es lo más odiado en el mundo, especialmente por los mediocres en la misma área. No porque las personas sean malas,
sino porque la percepción aguda expone involuntariamente las limitaciones de la percepción común, y a nadie le gusta que se expongan sus limitaciones. A nadie le gusta sentir que está viendo menos de lo que podría estar viendo. Entonces la reacción natural es descalificar a quien ve más, llamarlo pretencioso, complicado, alguien que piensa demasiado, como si pensar demasiado fuera un defecto, como si la claridad fuera un problema. Y así, la percepción aguda se convierte en aislamiento social, no porque hayas elegido aislarte, sino porque la estructura de la vida social rechaza automáticamente a quien piensa fuera del consenso. La historia está llena de ejemplos de ello. Van Gogh, aislado, considerado loco, ignorado. Kafka, angustiado, sin lectores, pidiendo que destruyeran sus obras. Tesla, genial, solo, muriendo pobre mientras sus ideas eran robadas por quienes sabían vender, pero no ver. El patrón se repite porque es estructural, no es una coincidencia, no es mala suerte. Es la consecuencia inevitable de estar a la vanguardia de la percepción. Y eso nos enfrenta a una verdad difícil. La lucidez y la pertenencia son, en gran medida, incompatibles. No siempre, no absolutamente, pero con la suficiente frecuencia como para que la mayoría de las personas que desarrollan una percepción aguda se enfrenten a este dilema. Seguir viendo y aceptar la soledad que ello conlleva, o desaprender lo que han visto y volver a la comodidad del consenso. Pero aquí está el problema. No se puede desaprender. No de verdad. Una vez que se ha visto, y fingir que no se ha visto no borra la visión. Solo añade falsedad al aislamiento. Así que uno queda atrapado, viendo demasiado para pertenecer, pero incapaz de dejar de ver. Y es precisamente en este punto donde surge un peligro aún más sutil, un peligro que no viene de fuera sino de dentro, un peligro que no tiene que ver con lo que los demás hacen con tu percepción, sino con lo que tú mismo haces con ella, porque la percepción aguda, cuando no tiene a dónde ir, cuando no encuentra expresión, cuando no encuentra propósito, puede volverse contra sí misma. Puede convertirse en una rumiación infinita. Puede convertirse en parálisis. Puede convertirse en una prisión mental de la que no hay salida. Y eso es lo que vamos a explorar ahora. El peligro silencioso que habita dentro de la propia lucidez. Hay un peligro del que nadie te advierte. Un peligro que habita precisamente donde menos lo esperas, dentro de la propia búsqueda de la comprensión. Porque cuando tienes una mente que piensa naturalmente en capas, que cuestiona las estructuras, que no se conforma con respuestas superficiales, hay una tentación silenciosa, una tentación de seguir consumiendo, seguir leyendo, seguir absorbiendo ideas, perspectivas, teorías, explicaciones. Y la lógica parece impecable. Cuanto más entiendes, más claro se vuelve el mundo. Cuanto más aprendes, más preparado estás para pensar por ti mismo. Pero Schopenhauer percibió algo inquietante en este proceso. Algo que contradice por completo la narrativa moderna de que más información siempre es mejor. Dijo, leer es solo un sustituto del pensamiento propio. Y fue más allá. Muchos hombres cultos se han leído hasta la estupidez. No por falta de inteligencia, no por incapacidad de comprensión, sino porque llenaron su mente con tantas ideas ajenas que no quedó espacio para las propias. Es como llenar un cuaderno con citas brillantes de otras personas hasta que no queda una página en blanco para escribir. El cuaderno está lleno, pero no hay nada tuyo allí, solo ecos, solo repeticiones, solo pensamientos de segunda mano. Montaigne lo vio siglos antes. Observó con cruel ironía cómo los pedantes, los hombres supuestamente cultos, trabajaban obsesivamente para llenar la memoria mientras dejaban la conciencia y el entendimiento completamente vacíos. Sabían citar a Platón, sabían recitar a Aristóteles, sabían memorizar pasajes enteros de textos clásicos, pero no sabían pensar, no sabían mirar la vida que tenían ante ellos y extraer su propio significado. No sabían hacer lo único que realmente importa, transformar la información en comprensión. Schopenhauer fue aún más preciso al diagnosticar el mecanismo. Cuanto más leemos, más se convierte la mente en una pizarra de cera escrita muchas veces, sin espacio para nuevas impresiones. La imagen es brutal. Tu mente, que debería ser una superficie receptiva para pensamientos originales, se convierte en una superficie saturada, sobrescrita tantas veces con ideas ajenas que ya no hay lugar para inscribir nada nuevo, nada tuyo. Y ahí viene la paradoja mortal. Consumes contenido para volverte más inteligente, pero el acto de consumir sin pausa está atrofiando la inteligencia misma que intentas desarrollar. Porque la inteligencia no es acumulación, la inteligencia es digestión, es tomar algo externo y transformarlo en conocimiento interno. Es permitir que las ideas fermenten, se mezclen, se combinen de formas inesperadas hasta que surja algo nuevo. Pero eso requiere tiempo, requiere silencio.
requiere espacio vacío, y el espacio vacío es precisamente lo que la mente moderna no tiene. Antes, el peligro era leer demasiado. Hoy, el peligro se ha multiplicado. No son solo los libros, son los podcasts, son los artículos, son los hilos de Twitter, son los videos de YouTube, son los boletines informativos, son los audiolibros, son los cursos online, son los resúmenes de libros, son las charlas TED, son los documentales, son las publicaciones en LinkedIn, son las conversaciones grabadas de gente inteligente hablando de cosas importantes. Y todo esto está disponible en todo momento, a cualquier hora, en cualquier lugar. Basta con unos pocos toques en la pantalla, así que la mente nunca descansa, nunca se detiene, nunca está lo suficientemente ociosa como para que algo original pueda surgir del silencio. Schopenhauer fue directo al grano. Leer para escapar de los propios pensamientos es un pecado contra el Espíritu Santo. Un pecado contra el Espíritu Santo. No es una exageración retórica, es un diagnóstico preciso, porque cuando usas la lectura o cualquier forma de consumo intelectual como una vía de escape de ti mismo, como una forma de no enfrentarte al vacío de tu propia mente, estás literalmente matando la posibilidad de pensamiento original. Estás llenando el silencio con ruido. Estás sustituyendo la reflexión por la absorción. Estás cambiando la difícil tarea de pensar por la cómoda ilusión de estar aprendiendo. Y la ilusión es convincente, porque de hecho estás absorbiendo información. De hecho estás ampliando tu vocabulario conceptual. De hecho estás conociendo más perspectivas. Pero conocer más perspectivas no significa tener una perspectiva propia. Y tener vocabulario conceptual no significa tener pensamiento propio. Y absorber información no significa generar comprensión. Confucio capturó el equilibrio a la perfección. Estudiar sin pensar es inútil. Pensar sin estudiar es peligroso. Ambos son necesarios. Pero el orden importa. Y lo que falta hoy en día no es estudio. Es pensamiento. No es input. Es procesamiento. No es absorción. Es digestión. Goethe lo entendía. Decía que el aprendizaje debe filtrarse a través de la propia luz interior, que no basta con absorber como una esponja. Hay que escurrir la esponja, transformar lo absorbido en algo personal, algo que pase por el filtro de tu experiencia, de tu duda, de tu inquietud. De lo contrario, te conviertes en un simple eco, un repositorio de ideas brillantes que no son tuyas, un catálogo andante de citas impresionantes que no has vivido. Y aquí está el punto crucial para quienes tienen una mente naturalmente inquisitiva. Estás en un riesgo aún mayor, porque las mentes inquisitivas se sienten atraídas por la complejidad, se sienten atraídas por la profundidad, se sienten atraídas por sistemas de pensamiento densos, ricos y sofisticados. Y hoy en día hay tanto disponible que podrías pasar toda una vida consumiéndolo y nunca llegar al fondo. Puedes leer a todos los filósofos, puedes estudiar todas las escuelas de pensamiento, puedes explorar todas las tradiciones contemplativas, puedes absorber todas las perspectivas científicas, psicológicas y sociológicas. Y al final, tendrás una biblioteca mental gigantesca, pero ningún pensamiento propio que valga la pena expresar, porque nunca te detuviste, nunca permaneciste en silencio el tiempo suficiente para que surgiera algo original. Nunca resististe la tentación de llenar el vacío con otro libro, otro podcast, otro artículo. Pascal dijo algo que aún hoy nos impacta. Todos los problemas de la humanidad provienen de la incapacidad del hombre para sentarse solo en silencio en una habitación. Silencio, soledad, aburrimiento, vacío. Estos no son enemigos del pensamiento. Son sus condiciones de posibilidad. Son el terreno fértil donde pueden hacer algo original. Pero la cultura moderna nos ha entrenado para temer precisamente eso. Para temer el vacío, para temer el aburrimiento, para temer el silencio interno que no está siendo llenado por nada. Así que, ante cualquier signo de aburrimiento cogemos el móvil. En cualquier momento de espera nos ponemos algo en los oídos. En cualquier instante de silencio mental buscamos algo que consumir. Y así, sin darnos cuenta, cometemos el pecado del que advirtió Schopenhauer. Ahogamos nuestro propio pensamiento en un mar de pensamientos ajenos. Cambiamos la dificultad de pensar por la facilidad de absorber. Y lo peor, lo hacemos pensando que nos estamos volviendo más inteligentes, más cultos, más profundos. Pero la verdad es todo lo contrario. Nos estamos volviendo más saturados, más sobrecargados, más dependientes de referencias externas para formarnos cualquier opinión. Porque no desarrollamos el músculo del pensamiento independiente. Solo desarrollamos el hábito del consumo intelectual. Y el consumo, por muy sofisticado que sea, nunca sustituye a la creación. Schopenhauer tenía una regla sencilla. Solo se debe leer cuando los propios pensamientos se estancan en la fuente. Es decir,
Lee cuando realmente necesites un estímulo externo para reactivar el pensamiento. No leas para evitar pensar. No leas para llenar el vacío. No leas como anestesia contra tu propia mente. Lee como catalizador. Lee como provocación. Lee como interlocutor que desafía tus ideas, no como sustituto de ellas. Y entre una lectura y otra, entre un podcast y otro, entre un video y otro, deja espacio, deja silencio, deja aburrimiento, deja que tu mente divague sin rumbo hasta que surja algo inesperado, porque la verdadera intuición nunca viene de la acumulación, viene de la conexión, viene de percibir algo que nadie te dijo, pero que estaba ahí todo el tiempo, esperando a que te detuvieras lo suficiente para notarlo. Y eso solo sucede en el vacío, en el silencio, en el espacio entre un pensamiento y otro que no has llenado con más información. La genialidad que Schopenhauer describía no es producto de cuánto sabes, es producto de cómo ves. Y no se aprende a ver consumiendo más, aprendes a ver mirando más, observando más, permitiendo que la realidad que tienes ante ti sea más interesante que cualquier explicación prefabricada sobre ella. Y eso, hoy en día, es casi imposible, porque nos han enseñado a buscar siempre una explicación antes de observar, a buscar siempre una interpretación antes de experimentar, a buscar siempre una teoría antes de la percepción. Invertimos el orden, y al invertirlo, perdemos lo que realmente importa, la capacidad de ver por nosotros mismos, de pensar por nosotros mismos, de llegar a conclusiones que no nos han sido entregadas ya preparadas por otra persona. Y aquí está la ironía final. El deseo de entender más puede hacerte menos capaz de entender, no porque el conocimiento sea malo, sino porque el conocimiento sin digerir es solo ruido, y el ruido ahoga la claridad, y sin claridad la percepción aguda que podrías desarrollar nunca llega a producirse, porque siempre se ve interrumpida por más información, más contenido. Y así, paradójicamente, la búsqueda de la lucidez se convierte en el propio obstáculo para la lucidez. Pero ese no es el único riesgo. Hay otro, uno que no tiene que ver con cuánto consumes, sino con lo que haces con la claridad que logras desarrollar. Uno que tiene que ver con la tentación de convertir la percepción aguda en superioridad moral. Y ese tal vez sea el peligro más sutil de todos. Hay un momento peligroso en el viaje de cualquier mente que piensa diferente. Un momento en el que la lucidez comienza a confundirse con la superioridad. En el que la percepción aguda se transforma silenciosamente en juicio constante. Y lo peor es que esto ocurre de forma tan gradual, tan sutil, que ni siquiera te das cuenta de cuándo cruzas la línea, porque al principio todo lo que sientes es validación. Validación por percibir patrones que otros no perciben. Validación por anticipar consecuencias que otros no anticipan. Validación por ver contradicciones que pasan completamente desapercibidas para la mayoría. Y esa validación es real. Realmente estás viendo algo que otros no ven. La percepción aguda existe. La diferencia cognitiva es estructural, no imaginaria. Pero hay un punto en el que la validación de la percepción se convierte en algo más peligroso. Se convierte en validación de identidad. Se convierte en la sensación de que, como ves más, eres más. Como percibes mejor, eres mejor. Y ahí comienza el desliz. Schopenhauer advirtió sobre esto con una brutalidad que incomoda. La superioridad intelectual es lo más odiado en el mundo, especialmente por quienes trabajan en la misma área y no tienen el mismo nivel. Pero lo que no dijo, y tal vez ni siquiera necesitaba decir, es que la superioridad intelectual también puede ser lo más tóxico para quienes la poseen, no por la reacción de los demás, sino por la transformación que puede causar en quien la tiene. Porque cuando te das cuenta de que ves más, hay una tentación casi irresistible de empezar a posicionarte por encima, de empezar a ver a las personas no como diferentes, sino como limitadas, no como si operaran en otra frecuencia, sino como si operaran en una frecuencia inferior. Y eso lo cambia todo, cambia la forma en que escuchas, porque ahora no escuchas para entender, escuchas para identificar el fallo, para señalar el error, para confirmar que la otra persona no ha visto lo que tú ya has visto. Cambia la forma en que hablas, porque ahora no hablas para compartir, hablas para demostrar, para probar que entiendes más, para establecer una jerarquía cognitiva. Cambia incluso la forma en que permaneces en silencio, porque ahora el silencio ya no es reflexión, es juicio mudo. Es la sensación de que podrías corregir todo lo que se está diciendo, pero eliges no hacerlo porque sería una pérdida de tiempo. Y en ese proceso se pierde algo fundamental, la compasión. No la compasión sentimental, emocional, superficial, sino la compasión estructural que el propio Schopenhauer identificó como la base de la moralidad. La capacidad de reconocer que el otro, aunque limitado, está haciendo lo mejor que puede con las herramientas cognitivas que tiene. Porque aquí está la cruda realidad. Tú no elegiste ver más.
No mereciste esa percepción aguda. No te esforzaste más. Tu mente simplemente está calibrada así. Y la calibración mental no es un logro moral. Es un accidente biológico y circunstancial. Entonces, si no elegiste tener una percepción aguda, ¿por qué alguien que no la tiene debería ser juzgado por ello? ¿Por qué la limitación perceptiva del otro debería hacerte sentir superior si tu propia percepción no es mérito tuyo? Pero la mente no razona así cuando está inmersa en su propio brillo. La mente olvida que la lucidez no es una virtud, que la aguda percepción no es un logro ético, que ver más no te hace moralmente mejor, solo te hace diferente. Y la diferencia no es jerarquía, es solo diferencia. Nietzsche entendió esto de una manera que Schopenhauer no exploró completamente. Habló del espíritu libre, aquel que piensa de forma independiente, que cuestiona las estructuras, que no se deja domesticar por el consenso social. Pero el espíritu libre de Nietzsche no desprecia al rebaño, no mira a la mayoría con arrogancia, simplemente no permite que la mayoría lo domestique. Preserva su autonomía cognitiva sin necesidad de convertirla en superioridad. Es una distinción sutil, pero esencial. Se puede pensar diferente sin juzgar a quienes piensan de forma común. Se puede ver más sin despreciar a quienes ven menos. Se puede tener lucidez sin convertirla en una postura moral. Pero esto exige algo muy difícil. Exige renunciar a la comodidad psicológica que proviene de sentirse superior. Porque sentirse superior es tentador, es reconfortante. Es una forma de compensar el aislamiento que conlleva una percepción aguda. Si no perteneces socialmente, al menos puedes pertenecer a una jerarquía imaginaria en la que estás en la cima cognitiva. Y así, sin darte cuenta, construyes una prisión hecha de desdén, de impaciencia, de condescendencia, de silencios cargados de juicio. Y en esa prisión la soledad se hace más profunda. Pero ahora viene con un ingrediente adicional, la amargura, porque cuando juzgas constantemente, cuando siempre estás señalando los errores de los demás, cuando te colocas sistemáticamente por encima, no solo estás aislado y resentido, aislado y enfadado, aislado y cada vez más convencido de que el mundo está compuesto por mediocridades que no merecen tu tiempo. Y entonces, irónicamente, confirmas tu propia profecía, porque al tratar a los demás como limitados, te aseguras de que nunca te mostrarán sus propias profundidades. Al posicionarte como superior, te aseguras de que nadie querrá compartir contigo sus mejores pensamientos. Y así quedas atrapado en un círculo vicioso. Juzgas porque te sientes aislado y te aíslas cada vez más porque juzgas. Schopenhauer tenía una frase que, leída superficialmente, parece validar la superioridad. El genio es como un rayo que rompe la oscuridad, pero la imagen, cuando se examina con cuidado, no es de jerarquía, es de función. El rayo no es superior a la oscuridad, simplemente ilumina. E iluminar es un servicio, no una conquista. Por eso insistía en que la genialidad genuina renuncia a la validación de los contemporáneos, no porque desprecia a los contemporáneos, sino porque entiende que la validación inmediata no es criterio de verdad, que el reconocimiento social no mide el valor cognitivo, que el aplauso de las masas no determina la profundidad del insight. Y esa renuncia no es arrogancia, es humildad radical, es comprender que puedes estar viendo algo real, algo importante, algo verdadero, y aún así estar completamente solo en esa percepción. Y eso no te hace superior, te hace responsable. Responsable de no distorsionar lo que ves, responsable de no convertir la lucidez en un arma, responsable de no utilizar la percepción aguda como justificación para la crueldad intelectual. Porque la crueldad intelectual es real y es destructiva. Es cuando usas tu claridad para humillar, cuando usas tu percepción para exponer públicamente las limitaciones ajenas, cuando usas tu pensamiento agudo como instrumento de dominación simbólica. Y Schopenhauer fue muy claro al respecto. Cuando el arte o el intelecto se mezclan con objetivos bajos, dinero, adulación, poder, eso es detestable. Detestable, no solo incorrecto, detestable, porque pervierte lo que debería ser un don en un instrumento del ego. Convierte la claridad en un arma, convierte la percepción en una actuación. Y la actuación es exactamente lo contrario de lo que debería ser una percepción aguda. Porque la percepción genuina es desinteresada, ¿recuerdas? Es ver las cosas como son, no como te convienen. Es comprender sin agenda. Es claridad sin manipulación. Pero cuando haces alarde de tu inteligencia, cuando utilizas tu lucidez para impresionar, para dominar, para establecer superioridad, traicionas la propia naturaleza de la percepción aguda. Y te conviertes, irónicamente, en exactamente lo que despreciabas. Alguien que utiliza herramientas cognitivas para su beneficio personal. Alguien que distorsiona la verdad en su propio beneficio.
Alguien que transforma lo que debería ser claridad en una estrategia de autopromoción. Cicerón dijo algo que debería estar tatuado en la mente de cualquier persona con percepción aguda. Cuanto más alto estamos, más humildemente debemos caminar. Cuanto más alto, más humildemente. No porque tengas que fingir que no ves lo que ves, sino porque tienes que entender que ver más no es un logro personal, es una responsabilidad colectiva. Es ser portador de algo que puede iluminar, pero también puede herir. Y depende de ti elegir qué hacer con ello. Y esa elección lo define todo. Define si tu lucidez se convertirá en servicio o en tiranía. Define si tu aguda percepción construirá puentes o muros. Define si usarás tu claridad para elevar o para aplastar. Y aquí está el momento crucial de este video. El momento en el que todo lo que hemos dicho hasta ahora se une. Porque si has llegado hasta aquí, si estas palabras te han resonado, si has reconocido en ti mismo esa forma de percepción que te separa y te aísla, entonces te enfrentas a una elección. Puedes usar esto como justificación para la arrogancia. Puedes transformar tu desplazamiento cognitivo en superioridad moral. Puedes habitar tu lucidez como si fuera un logro, no un accidente. O puedes hacer lo contrario. Puedes reconocer que la percepción aguda es una carga y un don al mismo tiempo. Puedes entender que ver más no te hace superior, sino responsable. Puedes aceptar que tu claridad, si no está templada con compasión, se convierte en otra forma de ceguera. Y si estás en este segundo camino, si quieres vivir tu aguda percepción sin perder la humanidad en el proceso, entonces este canal es para ti, porque aquí exploramos precisamente eso. Cómo pensar profundamente sin caer en el cinismo. Cómo percibir más sin juzgar constantemente. Cómo tener lucidez sin perder la compasión. Cómo vivir con una percepción aguda que ilumine, no que queme. Si esto tiene sentido para ti, suscríbete, porque los próximos videos profundizarán aún más en estas cuestiones. Explorarán lo que la filosofía, desde Schopenhauer hasta Kierkegaard, desde Nietzsche hasta Simone Weil, tiene que decir sobre cómo habitar una mente que piensa de forma diferente sin perderse en la propia diferencia. Pero hay algo más, algo que aún queda por decir, porque incluso cuando evitas la arrogancia, incluso cuando conservas la compasión, sigue habiendo un riesgo. Un riesgo que no reside en el juicio de los demás, sino en la forma en que te tratas a ti mismo. Y ese riesgo tiene que ver con lo que sucede cuando la mente que piensa demasiado se vuelve completamente hacia adentro. Hay un tipo de soledad que es aún peor que el aislamiento social. Es la soledad que se produce cuando te quedas atrapado dentro de tu propia mente. No durante unos minutos, no durante unas horas, sino de forma crónica, de tal manera que la realidad externa, las personas, los acontecimientos, las experiencias, empieza a parecer menos real que el monólogo interno que nunca cesa. Dostoyevski conocía íntimamente esa prisión. Escribió sobre ella en Memorias del subsuelo con una precisión brutal. El protagonista, un hombre de conciencia excesiva, describe cómo pensar demasiado lo paralizó por completo. Dice: sufro de conciencia intensificada. Es una enfermedad, no una virtud, no un don, una enfermedad, porque hay un punto en el que la lucidez deja de iluminar y comienza a consumir, en el que la percepción aguda deja de revelar y comienza a aprisionar, en el que el pensamiento deja de ser una herramienta y se convierte en una jaula. Kierkegaard lo llamó la angustia de la conciencia, la angustia de quien ve demasiado y actúa demasiado poco, de quien percibe todas las posibilidades, todas las consecuencias, todas las contradicciones y se queda paralizado precisamente por eso. Porque cuando ves todos los lados de una cuestión, ¿cómo eliges uno? Cuando percibes todos los fallos posibles de un camino, ¿cómo caminas? Cuando anticipas todas las formas en que algo puede salir mal, ¿cómo actúas? La respuesta simple es: no actúas, te quedas quieto, analizando, rumiar, pensando en pensar. Y en ese proceso, la vida pasa. No teóricamente, literalmente. Las oportunidades se cierran, las relaciones se desgastan, el tiempo se escapa y sigues atrapado dentro de tu propia cabeza, analizando por qué no puedes salir de ella. Thoreau dijo algo que lo resume perfectamente. Es más fácil navegar 1000 millas en el océano que explorar el mar privado del propio ser. Más fácil, no más importante, más fácil, porque navegar por los océanos solo requiere valor físico, pero explorar el océano interior, eso requiere que te enfrentes a algo mucho peor que las tormentas. Requiere que te enfrentes a ti mismo, a tus miedos, tus contradicciones, tus patrones destructivos que ves claramente pero no puedes cambiar. Y para alguien con una percepción aguda, eso es una tortura, porque no tienes la misericordia de la inconsciencia. No puedes fingir que no lo sabes. No puedes engañarte con narrativas reconfortantes. Lo ves.
Y al verlo, no puedes escapar. Así que te quedas atrapado en ese bucle. Ves el problema, analizas el problema, entiendes el problema, pero no resuelves el problema, porque resolverlo requeriría actuar, y actuar requeriría renunciar temporalmente al análisis. Y renunciar al análisis parece irresponsable cuando tienes una mente que siempre analiza. Es una paradoja cruel. La misma claridad que debería liberarte se convierte en el propio obstáculo para la libertad. Kierkegaard diagnosticó esto como la angustia de la posibilidad infinita. Cuando tienes una mente lo suficientemente sofisticada como para imaginar infinitas posibilidades, te paralizas por tu propia imaginación. Cada elección excluye todas las demás. Cada acción cierra puertas. Y cuando ves con mucha claridad cuántas puertas cierra cada elección, elegir se vuelve insoportable. Entonces lo pospones, lo analizas un poco más, esperas hasta estar completamente seguro. Pero la certeza absoluta nunca llega, porque cuanto más piensas, más variables percibes, más matices, más complicaciones, y así la lucidez que debería guiarte se convierte en el laberinto del que no sales. Hay una diferencia crucial entre la contemplación y la rumiación. La contemplación es observación productiva. Es cuando miras algo, una idea, una situación, un dilema, y extraes comprensión. Y una vez extraída la comprensión, actúas en consecuencia. La rumiación es diferente. La rumiación es cuando piensas en lo mismo repetidamente sin llegar a ninguna parte. Es un pensamiento circular. Es un análisis que nunca se convierte en decisión. Es claridad que nunca se convierte en acción. Y para las mentes que piensan de forma naturalmente profunda, la línea entre la contemplación y la rumiación es peligrosamente delgada. Porque puedes pasar horas, días, semanas pensando en algo, creyendo que estás contemplando, cuando en realidad solo estás rumiando, creyendo que estás buscando claridad, cuando en realidad estás huyendo de la decisión, creyendo que estás siendo profundo, cuando en realidad solo estás siendo cobarde. Schopenhauer se dio cuenta de esto cuando dijo: el genio habita en la consideración de la vida en sí misma y a menudo se olvida de considerar su propio camino en la vida. Se olvida de considerar su propio camino, no porque sea incapaz, sino porque es más fácil pensar en la vida en abstracto que vivirla en concreto. Es más fácil filosofar sobre el sentido que construirlo. Es más fácil analizar la experiencia ajena que tener la propia. Y así, paradójicamente, la persona que podría tener una visión más profunda de la vida acaba viviendo menos. Acaba siendo espectadora de su propia existencia. Acaba sustituyendo la experiencia por el análisis de la experiencia. Es como pasar la vida estudiando natación, pero nunca meterse en el agua. Como leer todos los libros sobre el amor, pero nunca amar. Como comprender profundamente la naturaleza del coraje, pero nunca ser valiente. Y cuanto más haces eso, más se cierra la prisión. Porque ahora no solo estás aislado socialmente, estás aislado de ti mismo. Separado de tu propia vida por una capa de análisis que nunca se detiene. Y lo que es peor, lo justificas como profundidad, como seriedad intelectual, como responsabilidad de pensar bien antes de actuar. Pero en el fondo, lo sabes. Sabes que estás huyendo. Sabes que estás usando el pensamiento como anestesia contra la vida. Sabes que te estás escondiendo en tu propia mente porque la realidad exterior exige algo que no estás preparado para dar. Presencia, compromiso, riesgo. Hay un punto en el que la percepción aguda deja de ser percepción y se convierte en obsesión. Deja de ser claridad y se convierte en parálisis. Deja de ser lucidez y se convierte en otra forma de ceguera. Ceguera para la vida que está sucediendo mientras estás perdido en tus propios pensamientos. Y cuando llegas a ese punto, la genialidad que describía Schopenhauer se convierte en una carga pura, sin ninguna recompensa, solo peso, solo prisión. Solo la devastadora sensación de que puedes verlo todo, entenderlo todo, pero no puedes vivir nada. Entonces, ¿qué queda? Cuando el aislamiento social se combina con el encarcelamiento mental, cuando la lucidez se convierte en parálisis, cuando la percepción aguda se convierte en solo otra forma de sufrimiento, ¿qué queda? Queda una elección, la elección más difícil de todas, la elección de habitar tu percepción aguda sin perderte en ella, de tener lucidez sin dejar que te paralice, de pensar profundamente sin olvidarte de vivir concretamente. Y esa elección no es teórica, no es filosófica, es práctica, es diaria. Es la decisión repetida 1000 veces de no dejar que el pensamiento sustituya a la vida. Entonces llegamos al punto donde todo se encuentra, donde todos los riesgos que hemos mapeado, aislamiento, saturación mental, arrogancia, parálisis, convergen en una sola pregunta. Si tienes una percepción aguda, ¿qué debes hacer con ella? Y fíjate, no es qué puedes hacer, es qué debes hacer, porque hay una dimensión ética aquí que no se puede ignorar.
Schopenhauer, a pesar de todo su pesimismo sobre la vida, era muy claro en una cosa: la moralidad nace de la compasión, de la capacidad de reconocer el sufrimiento del otro como real, como digno de atención, como algo que te mueve más allá de tu propio interés. Y si tienes una percepción aguda, si ves patrones que otros no ven, si anticipas consecuencias que otros no anticipan, si entiendes estructuras que permanecen invisibles para la mayoría, entonces tienes algo. No es un privilegio, es una responsabilidad, porque la percepción no es neutra. La percepción tiene peso, tiene efecto, puede iluminar o puede cegar, puede liberar o puede aprisionar, puede construir o puede destruir, y depende de ti elegir cómo la usas. Einstein dijo algo que debería resonar en cualquier mente que piense diferente. No intentes convertirte en una persona de éxito. Intenta convertirte en una persona de valor. Una persona de valor, no una persona destacada, no una persona reconocida, una persona de valor. Y el valor aquí no es el valor de mercado, no es el valor del estatus, es el valor moral. Es la pregunta: ¿qué estás haciendo con tu claridad? ¿La estás usando para servir o para dominar? ¿La estás usando para iluminar o para humillar? ¿La estás usando para construir puentes o para establecer jerarquías? Cicerón fue aún más directo: cuanto más alto estamos, más humildemente debemos caminar, con más humildad. No porque tengas que fingir que no sabes, no porque tengas que rebajarte, sino porque tienes que entender que toda percepción aguda viene acompañada de una sombra, la sombra de la tentación de usar la claridad como arma, de transformar la perspicacia en superioridad, de convertir la comprensión en control. Y resistir esa tentación es la primera responsabilidad ética de quien piensa diferente, porque el mundo ya tiene suficiente arrogancia. Ya hay gente que usa la inteligencia para manipular. Ya hay gente que usa la percepción para explotar. Ya hay gente que transforma la claridad en una estrategia de dominación. Y si tienes una percepción genuina, si realmente ves más, entonces tienes la responsabilidad de no añadir más de eso al mundo. Tienes la responsabilidad de hacer lo contrario, de usar tu claridad con cuidado, con humildad, con la conciencia de que ver más no te hace moralmente superior, solo moralmente responsable. Simone Weil escribió algo devastador sobre esto. Dijo que la atención verdadera, la atención genuina, desinteresada, enfocada, es la forma más rara de generosidad. La forma más rara de generosidad, porque es fácil dar dinero, es fácil dar tiempo, es fácil incluso dar consejos, pero dar atención real, atención que no intenta arreglar, no intenta impresionar, no intenta demostrar nada, atención que solo ve al otro tal como es, sin agenda, sin juicio, sin necesidad de redefinir su experiencia en tus propios términos, eso es muy raro, y es exactamente lo que la percepción aguda debería permitir, no la capacidad de analizar al otro, sino la capacidad de verlo realmente, con la misma claridad con la que aplicas ideas, sistemas, patrones. Pero aquí está el problema. Es más fácil analizar que ver. Es más fácil diagnosticar que acompañar. Es más fácil explicar a alguien que estar presente con alguien. Y cuando tienes una mente analítica, la tentación es siempre reducir a la persona a patrones, reducir la experiencia a categorías, reducir el sufrimiento a causas identificables y soluciones aplicables. Pero el sufrimiento humano no es un problema técnico, no es un rompecabezas que hay que resolver, es una experiencia que hay que reconocer, y el reconocimiento exige presencia, no análisis. Schopenhauer lo entendía cuando enfatizaba la compasión como fundamento de la moralidad. La compasión no es lástima, no es condescendencia, es el reconocimiento de que el sufrimiento del otro es tan real como el tuyo, que la experiencia del otro tiene su propia densidad, que no necesitas entenderlo completamente para validarlo plenamente. Y eso es humildad radical. Es renunciar a la necesidad de tener todas las respuestas. Es aceptar que incluso con una percepción aguda, no lo ves todo, no lo sabes todo, no tienes derecho a redefinir la realidad ajena en tus propios términos. Hay una frase de Confucio que lo captura perfectamente. El hombre superior es modesto en su discurso, pero excede en sus acciones. Modesto en su discurso, excede en sus acciones. No al contrario, no exceso de discurso y modestia en la acción, sino lo contrario, pocas palabras, muchas acciones, claridad traducida en servicio, no en rendimiento. Y servicio, aquí, no es sacrificio heroico, es solo hacer lo obvio, usar lo que ves para mejorar lo que está a tu alcance mejorar, sin alarde, sin necesidad de reconocimiento, sin convertirlo en una narrativa de superioridad. Pero eso exige algo brutal. Exige que renuncies a la comodidad psicológica de ser reconocido como brillante, porque el reconocimiento es adictivo.
especialmente para las mentes que piensan diferente, especialmente para las personas que han pasado la vida sintiéndose fuera de lugar. Cuando finalmente alguien reconoce tu brillantez, cuando finalmente alguien valida tu percepción, la tentación es aferrarse a ello, convertirlo en identidad, necesitarlo para sentirte valioso. Pero Schopenhauer fue claro: la genialidad genuina renuncia a la validación de los contemporáneos, no porque desprecia a sus contemporáneos, sino porque entiende que la validación inmediata no mide la verdad, que el reconocimiento social no determina el valor real, que el aplauso puede ser solo ruido que distrae del verdadero trabajo. Y el verdadero trabajo no es impresionar, es iluminar. No es ser reconocido como inteligente, es hacer que las cosas sean comprensibles. No es establecer superioridad, es compartir claridad. Y compartir claridad sin arrogancia es un arte. Es un equilibrio difícil, porque hay que tener suficiente confianza en lo que se ve para sostenerlo, pero suficiente humildad para no imponerlo. Hay que ser firme en la verdad sin ser rígido en la forma. Hay que ser claro en la percepción sin ser agresivo en la comunicación. Hay que iluminar sin cegar. Y eso exige una vigilancia constante. Vigilancia sobre tus propias intenciones, sobre los motivos que te mueven, sobre si estás compartiendo porque realmente crees que va a ayudar o si estás compartiendo porque quieres demostrar algo, sobre ti mismo, sobre tu inteligencia, sobre tu superioridad disfrazada de generosidad, porque es muy fácil confundir ambas cosas. Es muy fácil pensar que estás ayudando cuando en realidad estás presumiendo. Es muy fácil pensar que estás iluminando cuando en realidad estás dominando. Y la diferencia está en la intención. Está en por qué estás diciendo lo que estás diciendo. Está en si estás dispuesto a ser ignorado, cuestionado, rechazado y aún así mantener la claridad. O si tu claridad depende de ser validada para seguir existiendo. Porque si depende de la validación, entonces no es claridad. Es actuación, y la actuación siempre traiciona la verdad tarde o temprano. Hay otra dimensión de esta responsabilidad que es aún más difícil. Tiene que ver con saber cuándo hablar y cuándo callar, porque no todas las percepciones necesitan ser compartidas. No todas las verdades necesitan ser dichas. No toda la claridad necesita ser impuesta. A veces lo más ético que puedes hacer con tu aguda percepción es retenerla, no porque estés ocultando la verdad, sino porque entiendes que la persona que tienes delante no está preparada para escucharla, que forzar una claridad prematura puede ser más destructivo que dejar que la confusión siga su curso natural. Y eso requiere una forma de sabiduría que va más allá de la inteligencia. Requiere sincronización, requiere sensibilidad, requiere comprender que la verdad sin el contexto adecuado puede ser solo violencia disfrazada de honestidad. Requiere que aceptes que a veces lo más inteligente es parecer menos inteligente. Lo más claro es permitir la ambigüedad. Lo más verdadero es no decir todo lo que ves. Y eso es una renuncia brutal. Renunciar al impulso de corregir siempre, de aclarar siempre, de demostrar siempre que has visto lo que otros no han visto. Pero es una renuncia necesaria, porque la responsabilidad ética no se refiere solo a lo que haces con tu percepción. Se trata de lo que eliges no hacer, de cuándo eliges el silencio, de cuándo eliges permitir que el otro llegue a su propia conclusión, aunque tarde, aunque sea imperfecta, aunque pudieras acelerar el proceso. Porque hay dignidad en dejar que las personas piensen por sí mismas. Hay respeto en no resolverlo todo por ellas. Hay compasión en permitirles cometer errores que tú ya has identificado, porque esos errores pueden ser exactamente lo que necesitan para aprender y contener tu percepción cuando podrías usarla. Eso es poder real, no poder sobre los demás, poder sobre ti mismo, poder de no tener que demostrar nada, poder de dejar que tu claridad exista sin tener que validarla constantemente a través de la corrección ajena. Pero todo esto, toda esta responsabilidad ética, toda esta vigilancia sobre las intenciones, todo este equilibrio entre hablar y callar, tiene un precio que aún no hemos nombrado por completo, un precio que tiene que ver con lo que sucede cuando intentas hacer todo bien, intentas ser ético, intentas usar tu percepción con humildad y compasión, y aún así te sientes perdido. Porque la responsabilidad ética no cura la soledad, no elimina el desplazamiento, no borra el hecho de que ves cosas que otros no ven, y eso inevitablemente te coloca en otro lugar, un lugar del que no hay vuelta atrás. Entonces, ¿qué queda cuando ya has hecho todo bien? Cuando has evitado la arrogancia, has evitado la parálisis, has asumido la responsabilidad ética, y aún así cargas con el peso de percibir más de lo que te gustaría. Así llegamos al final. No al final de una solución, sino al final de un viaje de reconocimiento. Porque todo lo que hemos explorado hasta ahora, el aislamiento estructural, los riesgos internos,
las tentaciones de la arrogancia, la parálisis de la conciencia excesiva, la responsabilidad ética, todo ello converge en una verdad que ya no se puede evitar. Si tienes una percepción aguda, llevarás esa carga tú solo. No siempre, no absolutamente, pero con la suficiente frecuencia como para que la soledad se convierta en parte permanente del paisaje de tu vida. Y la pregunta que queda no es cómo eliminar esa soledad, porque no hay forma de eliminarla. La pregunta es, ¿cómo habitar esa soledad de manera que no te destruya? Schopenhauer tenía una imagen para eso. Decía que el genio se encuentra en la roca desnuda de la verdad. Mientras que la mayoría de las personas viven en las arenas movedizas del consenso, las convenciones, las narrativas sociales que cambian con la marea, quienes piensan diferente están plantados en otro lugar, en algo más sólido, más estable, pero también más expuesto. La roca desnuda de la verdad. No es una metáfora cómoda. La roca es dura, es fría, es solitaria. No hay vegetación allí, no hay refugio, no hay nada más que la solidez de la piedra y la inmensidad del cielo. Pero es desde allí que se ve más lejos. Es desde allí que se expande el horizonte. Es desde allí que se hacen visibles perspectivas imposibles desde otros ángulos. Y ese es el intercambio. Ganas claridad, pero pierdes comodidad. Ganas visión, pero pierdes pertenencia. Ganas verdad, pero pierdes la reconfortante ilusión de que todo el mundo está viendo lo mismo. Y no hay forma de escapar de este intercambio. No hay una tercera opción oculta. No hay un camino secreto en el que tengas claridad y pertenencia simultáneas, donde ves más y aún así encajas perfectamente, porque la pertenencia depende del consenso, y el consenso depende de que la mayoría de las personas vean más o menos lo mismo. Y si ves demasiado diferente, rompes el consenso, y al romper el consenso, te colocas fuera del círculo de pertenencia, no por elección, no por arrogancia, sino por estructura, por una calibración mental que no pediste y que no puedes desconectar. Entonces, ¿qué queda? Queda la aceptación, no la resignación, no la rendición, sino la aceptación lúcida de que esa es la condición, de que la percepción aguda tiene ese costo, y que tratar de evitar el costo es tratar de evitar la propia percepción. Rilke escribió algo sobre la soledad que llega al alma. La soledad es necesaria, no la evites, habita en ella, no huyas de ella. No intentes llenarla desesperadamente con conexiones superficiales solo para no sentir el vacío. No intentes desaprender lo que has visto solo para volver a la comodidad de pensar como todo el mundo. Habita la soledad. Reconoce que es parte del viaje, como un territorio que viene con el tipo de mente que tienes. Y al habitarla, descubres algo extraño, algo que solo es visible desde dentro de la propia soledad. Descubres que hay una diferencia entre la soledad amarga y la soledad digna. La soledad amarga es cuando te sientes aislado y resentido, cuando miras a los demás con envidia o desdén, cuando culpas al mundo por no entenderte, cuando transformas tu desubicación en identidad de víctima o en postura de superioridad. La soledad digna es diferente. Es cuando reconoces el aislamiento, sientes su peso pero no dejas que te corrompa. Es cuando mantienes la compasión incluso sin pertenecer a nada. Es cuando preservas la integridad incluso sin validación. Es cuando sigues viendo con claridad incluso sabiendo que pocos verán lo que tú ves. Es una soledad que no necesita justificación, no necesita público, no necesita reconocimiento eventual para ser soportable. Es una soledad que simplemente es, y que habitas con la dignidad de quien sabe que está viendo algo real, algo importante, algo verdadero, independientemente de cuántas personas estén de acuerdo. Y aquí está la paradoja final. Cuando aceptas la soledad, cuando dejas de luchar contra ella, cuando dejas de intentar desesperadamente encontrar validación externa, la soledad se vuelve menos pesada, no porque desaparezca, sino porque dejas de añadir sufrimiento al sufrimiento. Dejas de añadir resistencia a lo que ya es difícil. Dejas de convertir el aislamiento estructural en drama existencial. Simplemente reconoces, pienso diferente, eso me separa. Y está bien, no en el sentido de que sea fácil, no en el sentido de que sea preferible, sino en el sentido de que es real, es lo que es, y aceptar lo que es libera energía que antes estaba atrapada en la resistencia. Schopenhauer insistía en que la genialidad genuina mira siglos hacia adelante, no porque desprecia el presente, sino porque entiende que la validación contemporánea no es un criterio de verdad, que puedes estar en lo cierto y estar solo, puedes estar viendo algo real y no ser reconocido, puedes estar contribuyendo con algo valioso y morir sin saber si a alguien le importó, y eso no invalida lo que viste. No hace que tu percepción sea menos verdadera, no hace que tu trabajo sea menos importante, solo significa que no sabrás el resultado inmediato. No cosecharás los frutos en tu momento,
No tendrás el consuelo de la validación mientras vivas. Y aceptar eso, aceptarlo de verdad, no solo intelectualmente sino visceralmente, es una liberación. Es la liberación de dejar de esperar, de dejar de necesitar, de dejar de depender del reconocimiento externo para mantener la claridad interna. Porque cuando ya no necesitas validación, eres libre. Libre para ver lo que realmente está ahí. Libre para decir lo que hay que decir. Libre para guardar silencio cuando el silencio es lo más sensato. Libre para equivocarte, corregirte, aprender, sin necesidad de proteger una imagen de infalibilidad. Y esa libertad, la libertad de ser honesto, de ser falible, de ser humano mientras mantienes una percepción aguda, es lo que transforma la soledad de una carga en dignidad. No porque hayas elegido ser solitario, sino porque has elegido no dejar que la soledad te corrompa. Has elegido no convertir el desplazamiento en amargura. Has elegido no usar la percepción aguda como arma contra quienes no ven lo que tú ves. Has elegido al final usar tu claridad de la única manera que realmente importa, con integridad. Y la integridad aquí no es perfección moral, es solo coherencia entre lo que ves y cómo actúas, entre lo que entiendes y cómo tratas a las personas, entre la claridad que tienes y la compasión que mantienes. Es vivir de tal manera que cuando te miras al espejo reconoces a alguien que no ha traicionado su propia percepción, alguien que no ha utilizado la lucidez para dominar, alguien que no ha transformado la verdad en actuación, alguien que simplemente vio, y al ver hizo lo mejor posible con lo que vio, sin garantías, sin reconocimiento asegurado, sin saber si marcó la diferencia, pero con la dignidad silenciosa de saber que lo intentó, que no se rindió, que no corrompió su propia claridad por comodidad o pertenencia. Y eso al final es lo que queda. No una solución mágica, no una cura para el aislamiento, no es la eliminación del desplazamiento, solo la elección diaria de habitar tu aguda percepción sin perderte en ella, de tener lucidez sin dejar que te paralice, de ver más sin juzgar a quien ve menos, de estar solo sin estar amargado. Y cuando haces esa elección repetidamente, día tras día, algo cambia. No la realidad externa, no el hecho de que pienses diferente, no la estructura del aislamiento, sino tu relación con todo eso, tu capacidad para soportar el peso sin que te aplaste, tu habilidad para transformar la soledad de la prisión en libertad, tu posibilidad de usar la percepción aguda no como una maldición, sino como una responsabilidad que vale la pena llevar, porque al final la percepción aguda es una carga y un don al mismo tiempo. Y la sabiduría no está en elegir uno u otro, está en aceptar ambos, está en llevar la carga con dignidad y usar el don con compasión. Y si has llegado hasta aquí, si estas palabras te han resonado, si has reconocido en ti mismo esa forma de percepción que te separa y te responsabiliza al mismo tiempo, entonces ya sabes lo que hay que hacer. No hay receta, no hay un mapa perfecto, solo hay una elección. Seguir viendo, seguir pensando, seguir percibiendo, pero hacerlo con integridad, con humildad, con la conciencia de que la lucidez no te hace superior, solo diferente, y que la diferencia cuando se vive con dignidad puede ser un servicio silencioso al mundo. ¿Y tú? ¿Siempre has sentido que piensas en una frecuencia diferente? ¿Que percibes conexiones que otros ignoran? Déjanos un comentario. ¿Cuándo te diste cuenta de que veías el mundo de forma diferente? Mira los próximos vídeos del canal. Cuenta conmigo y sigue al Conejo Blanco.